a torturar con eso. Bueno. De todas maneras, o sea, les van a dar el examen, van a tener las lecturas. Y sí, las preguntas se basan mucho en las lecturas, o sea, ya las leyeron. Y Perla fue bondadosa, les ayudó a entenderla. No están tan complicadas, ¿sí? Es que, hace cuenta que el problema es que en el grupo, creo que nada más yo soy de antropología física y está Yadira, pero ella es bióloga. Entonces, entre las dos les dimos como las herramientas básicas para entender los conceptos de la lectura y ya después que ellos entendieran la lectura. A ver qué conceptos les costaron más trabajo. Para que veas que sí, bueno, para entonces el jueves. Hablen ahora, por ejemplo, les hablamos de selección natural, adaptación, evolución, genes, locus, y de eso, alelos, recombinación, mutación. Pero ustedes siguen como cigotos. Pero eso lo vieron desde la secundaria. Pero ya son 20 años. Secundaria. Bueno, o sea, es que si hacen un ligero repaso de todo eso, pues ya va a ser más fácil. Digo, estas no son preguntas de examen, pero pues como que son las grandes preguntas que se hacen en antropología física y en evolución, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Australia se colonizó, o sea, 15.000 años antes que Europa? Si todos estamos de acuerdo que Homo erectus salió de África, pobló diferentes partes, luego parece que regresa Erectus, o un Erectus nuevo sale y vuelve a poblar de nuevo tanto el continente europeo, Asia y Australia, que estaba más lejos de Europa. ¿Por qué llegaron antes a Australia que a Europa? ¿Sí? ¿Cuántas especies de Homo existieron? Hasta en la jornada sale, ¿no? Que una nueva especie y eso ya no la ves tanto morfológicamente, sino también molecularmente, ¿no? ¿Cuántas especies de Homo realmente existieron? Porque actualmente solo vemos una especie de Homo sapiens. ¿Sí? Luego, ¿no les da curiosidad eso? ¿Cuántos Homo sapiens? ¿Cuántos eran realmente, bueno, aparte de Homo, cuántos eran realmente Homo sapiens? Y si realmente somos Homo sapiens, ¿no? Porque uno de los últimos hallazgos, el de Siberia, que de acuerdo a la datación tienen aproximadamente 40.000 años de edad, pero el ADN es muy diferente al de nosotros, al de los neandertales. O sea, realmente si hubo todo un florecimiento de especies de homos, ¿y qué pasó con todos? Esas son las preguntas que se hace un antropólogo físico. ¿Sí? Aquí no les estoy poniendo algunos de los homos más famosones, ¿no? Que serían habilis, rudolfensis, erectus, floresiensis, que para muchos el floresiensis es en realidad un erectus chiquito, que de bergensis, bueno, que está repetido erectus, perdón. Y sapiens, ¿no? Sí, sapiens, neandertalensis, pero ya actualmente se acepta que realmente sí es más que medio hermano, ¿no? Que decían que era un primo lejano. Que estos en la lectura de Lieberman ellos tienen ahí más o menos descritos y de manera bien coloquial, así como que agradable para que sepan que sí son nuestros ancestros muy cercanos. Y bueno, ya así jugando un poquito más hasta con las simples reconstrucciones, pues te das cuenta, ¿no? ¿Cuántos así no te los encuentras en el metro? O te ves al espejo, ¿no? O sea, ¿qué tan distintos somos realmente? ¿No? ¿Qué tan distintos somos, no? O sea, con tantas cuestiones. Y bueno, o sea, ¿qué entendemos por darwinismo? Pues en realidad es el cambio evolutivo adaptativo bajo la influencia de la selección natural. Acuérdense, este es el concepto básico de Darwin, la selección natural, ¿sí? Y otra cosa que también se ha puesto muy de moda últimamente, que aunque a muchos no les gusta hablar de la selección sexual, ¿qué papel tan importante ha jugado dentro del proceso evolutivo, no nada más de nuestra especie y dentro de nuestra propia especie? ¿Qué tanto la selección sexual es un rasgo de selección muy importante? La selección sexual te puede dar procesos de cambio muchísimo más rápidos que la selección natural. Y todos los seres vivos que han vivido alguna vez sobre la Tierra han decidido de una forma primordial. Acuérdense del arbolito de Darwin.
Esa es la peligrosidad de Darwin, ¿no? Es decir, que todos tenemos un ancestro común. Selección natural, ¿qué significa? Simplemente variaciones favorables tenderán a ser preservadas y las desfavorables, pues más que destruidas, van a desaparecer, ¿sí? Y esto es lo que va a dar el resultado a una nueva especie. Entonces, para que una especie sea exitosa, pues se tiene que reproducir y a su vez esta descendencia dejar descendencia. No hay una sola fuerza selectiva, que puede ser, en ocasiones puede ser el clima, la altura, la temperatura. Incluso en los humanos, pues la cultura es un proceso de selección. Ni un agente selectivo definido. Puede haber diferentes causas al mismo tiempo jugándose, pero no es así como que, bueno, ¿se acuerdan de la historia de los dinosaurios, no? Que cuando siempre se habla, o sea, el cambio que se da en toda la atmósfera por la caída del meteorito, etcétera, pues se sigue hablando de que es uno de los grandes procesos, digamos, de extinción masiva y que permitió que florecieran otras especies que ya existían y que estaban siendo precisamente en competencia, estaban en otros nichos, pero eso es lo que siempre, o sea, las especies aparte todo el tiempo están en cambio y en procesos evolutivos. ¿Sí? O sea, la selección natural sobre que trabaja con la recombinación de genes. Esto origina nuevos genotipos que controlan el desarrollo de los individuos. O sea, y los genes, hay diferentes tipos de genes, formas de organización de los genes, N cantidad de factores que pueden afectar a toda esta herencia genética. Siempre hay mutaciones, no se queden con la idea de que las mutaciones todas son negativas, hay mutaciones neutras. No les voy a preguntar eso en el examen, no se preocupen, pero bueno, o sea, nunca, por más que tengas la herencia genética, esa es la riqueza, pues, sobre todo de las especies sexuadas, ¿no? Que vas a tener la recombinación del lado paterno y materno. La producción de una variación genética, no son estáticos tampoco estos genes, ¿sí? Siempre es como se acuerdan del teléfono descompuesto. A la hora que tú vas transmitiendo un mensaje, como que te equivoques, o cuando copian ustedes un punto, ¿cómo puede, o cuando escriben un punto o un acento, cómo puede cambiar el sentido de una oración? Así es más o menos toda la cuestión del ADN y el ARN, ¿no? Y la retención o supervivencia de las nuevas variantes genéticas. Este es el éxito, pues, de las especies. Entonces, en resumen, cualquier atributo que favorezca la supervivencia, ¿sí?, el éxito reproductivo y todo cambio evolutivo se debe a la fuerza directriz de la selección natural ejercida sobre una variación disponible en abundancia. ¿Por qué? ¿Cuál es el ruido que causa? Digo, eso lo deben de leer ustedes en las noticias, ¿no? Lo que es toda la cuestión del maíz transgénico y las especies transgénicas. ¿Cuál es el miedo que hay detrás? No, matan las marchas y votan en contra del maíz transgénico, no saben por qué. O porque algunos dicen que sí es mejor los cultivos transgénicos y otros dicen que no. Se pierde la variabilidad genética del maíz. Y de cualquier otra especie transgénica, ¿no? Aunque tú los estés modificando, aunque igual puedes decir, bueno, el maíz en realidad es una especie transgénica, ¿no? Como fue el origen del maíz, era una especie muy chiquita y demás, y que por fertilización y mano humana fue cambiando. Pero con todos los nuevos cultivos, ¿qué es lo que pasa? Los estás manipulando para que sean resistentes a ciertas plagas nada más, pero les estás cortando toda esa variabilidad. Bueno, ya no está, creo que tan de moda el estudio del parentesco entre los antropólogos, pero bueno, igual porque creen que es tan interesante estudiar el parentesco y más allá del parentesco social, el parentesco biológico. ¿Qué pasa cuando hay mucha endogamia? Pues hay variaciones en los genes, por ejemplo, en los ojos se pueden ver el autismo, ¿Se acuerdan de la clase que ya les dio a sus compañeras sobre el tipo de herencia recesiva dominante? ¿Sí? Hay ciertos caracteres que si están en forma recesiva no pasa nada, pero cuando sí están, se combina a los alelos recesivos entre la herencia materna y paterna, pues puede surgir una mutación deletérea o una enfermedad letal, o bueno, cosas así, ¿no? Los mecanismos evolutivos, bueno, la selección natural, ¿sobre qué va a trabajar?
la deriva génica, la mutación, la migración o flujo genético. Es así como que muy sencillo, es el ejemplo más clásico de cualquier libro de genética que les van a poner siempre, ¿no? La variación, ¿en qué consiste? Estos escarabajitos, tenemos escarabajitos cafés y verdes. Este pajarito se alimenta de estos escarabajos, les saben igual, bueno, ¿qué vamos a poner? Que les saben igual de buenos, sin importar si son cafés o verdes, pero ¿cuál es la ventaja adaptativa que van a tener los verdes sobre los cafés? O al revés. Ajá. Entonces, ¿cuál variación puede ser más fácil que desaparezca? La verde, ¿no? Y aunque puedan tener, aunque sean exactamente la misma especie, ¿cuál es el proceso de especiación en este caso? Pues esta presión selectiva del depredador. Este es el ejemplo más sencillo. Y hay un ejemplo bien bonito de unas mariposas que se dio durante Inglaterra en la Revolución Industrial, Veston betularia, que es una palomita de esas así como cualquier mariposilla, que tendían a ser la forma grisácea y la café. Y bueno, antes las grisáceas eran las que se las comían más fácilmente los depredadores. ¿Y qué pasa cuando empieza toda la revolución industrial? El hollín empieza a cubrir los árboles y es sorpresa. ¿Quiénes eran más difícilmente de reconocer por los depredadores? Las que estaban grisecitas, que se parecen más al hollín. Entonces eso fue un cambio selectivo así de rápido, ¿no? Entonces son ejemplos súper sencillos que uno los puede ir entendiendo. Entonces, esto es lo que nos ha moldeado a nosotros también, aunque nos sintamos tan especiales. Hemos sido origen de ¿qué? Del proceso de selección natural. ¿Qué se conoce como deriva genética? Cambios en el contenido genético de una población debido a los procesos estocásticos, como el que les acabo de mencionar, ¿no? Que surgió al azar este cambio en la pigmentación de los árboles. O sea, mutación significa cambio en el genotipo. Puede ser neutra, que no va a afectar en nada a la transmisión, al genotipo, ¿sí? Y solo las mutaciones en las células germinales pueden producir cambios heredables en la descendencia. ¿Okay? La migración o el flujo genético, ¿se acuerdan del ejemplo de los pinzones, que fue donde empezó Darwin a entender la variación? Que aunque todos son esta misma especie de pajaritos, bueno, o sea, el mismo tipo, cómo se fueron modificando las formas de picos y en relación, el pico no solito, sino toda la forma del cráneo y demás, en relación a cómo se habían dispersado estos pinzones en las diferentes islas, allí en Galápagos y demás, y dependiendo de lo que comían, se fue haciendo un proceso selectivo. O sea, toda esta variación existía en pinzones y se fueron especializando de acuerdo al alimento que tenían. De hecho, ahorita hay una previsión en la megapantalla sobre las Galápagos y hablando precisamente de estas cambios en las formas de los picos de algunos animales que están ahí, adaptarse a las algas que estaban ahí haciendo, ¿no? Para poderlas comer, ¿no? Y es eso lo que nos ha moldeado a nosotros también. ¿Sí? Pues, hablando del darwinismo, bueno, darwinismo, pues la propuesta de Darwin, ¿no? El darwinismo es toda una revolución que se da en la tesis principal de Darwin. El cambio evolutivo se debe a la producción de variación en una población y a la supervivencia y éxito reproductivo de alguna de las variantes. Darwin no sabía de genética, él no sabía cómo se transmitían estos caracteres. Incluso él pensaba que por lamarquismo, no por transmisión de caracteres adquiridos. ¿Sí? Ya cuando se da toda la revolución genética es cuando se empiezan a entender estos mecanismos. Entonces, a lo largo de todo el desarrollo científico, en realidad lo que ha venido a suceder es que se han reforzado los postulados de Darwin. No se ha logrado desmentir hasta el momento lo que Darwin proponía. Entonces, la variación de los animales y las plantas bajo la domesticación, que fue escrito en 1868, pues son las bases del trabajo de Darwin, ¿no? Y esto es una cita textual, obviamente traducida al español. Dentro de la naturaleza hay una inmensa reserva de variación. Sobre esta variación es sobre la que va a jugar la selección natural. ¿Sí? Y al capítulo 5 del origen de las especies se dedica únicamente a las leyes de la variación. Si ustedes ahí le dan a Google, le googlean ahí Darwin, se van a dar cuenta que está en línea toda su obra y se van a dar cuenta que tiene una cantidad de publicaciones inmensas, ¿no? Y bueno, especie, así grosso modo, ¿qué significa especie? Eso también va a variar mucho dependiendo de qué tipo
tipo de biólogos o qué tipo de, pues sí, de filogenia van a recrear, pero por el momento ustedes quédense con este término de especie, ¿sí? Obviamente es una convención humana, que es un concepto para explicar las diferencias genéticas entre, bueno, sería entre seres vivos, ¿verdad? Sería entre animales, plantas, organismos unicelulares y demás, separados por miles de generaciones, en lugar de una generación hacia la otra. O sea, es muy difícil decir, aquí termina una especie, aquí empieza la otra especie. Imagínense, o sea, el ejemplo más parecido sería como la mayoría de edad, que está definida por sistemas legales, ¿no? Cuando eres mayor de edad, cuando puedes ir a sacar tu credencial de origen. Eso no significa que tengas una madurez mental y nada realmente. Obviamente sí tienes que crear convenciones, ¿sí? Para poder hacer tipologías. Y ya cuando hablas de especie biológica, bueno, son los individuos de una especie que configuran una unidad reproductiva. O sea, esto que ya saben que puede haber híbridos, pero los híbridos generalmente no van a tener descendencia fértil. Los híbridos, bueno, pueden ser híbridos de especies muy cercanas, el caso más famoso es el de las mulas, ¿sí? Pero que no tienen descendencia. Y son comunidades de seres vivos en aislamiento reproductivo. Esta es la especie biológica. Hay quienes incluso hablan hasta de especies fósiles, en el sentido de que, bueno, ya no tienes representantes de la misma más que por el registro fósil, pero en general debe de ser una especie biológica. Pues. Quédense con estas definiciones de especies para que no les meta más rollo. Y bueno, una de las grandes revoluciones en el estudio de la evolución, de la teoría evolutiva, pues se da a partir de la década de los 20 del siglo pasado, ¿no? Donde ya se empieza a estudiar la genética a nivel de la variación intrapoblacional a nivel de gen, la sistemática y la paleontología, que es cuando nos va a ayudar a entender mejor esta variación geográfica de las poblaciones y las especies extintas, o la biogeografía, que te va a hablar de la distribución de las especies actuales. ¿Sí? La síntesis evolutiva se da en 1942 con Julian Huxley, y bueno, en 1974, de hecho, mucha gente todavía, un libro que se escribió en esta época, que está traducido al español, sigue siendo muy básico, ¿no? Que te habla se reúnen los taxónomos más importantes, que son taxónomos y conocedores de la genética. El más famoso es Dobzhansky y el Smile, ¿no? Que son así de los grandes teóricos de la teoría evolutiva y de la biología evolutiva. Y ya se adentran más en la genética postmendeliana. Bueno, Mendel, los chicharitos y demás, ¿no? Ya hay otra cantidad de avances en la genética que, bueno, ya su compañerita les irá diciendo, porque es bastante complejo, ¿no? Los genes Hox y mutaciones que ocurren en estos genes, cosas por el estilo, que es bien interesante. Y bueno, este paleontólogo, ¿sí? George Gaylord Simpson, introduce a la paleontología y la microevolución a toda esta cuestión de la síntesis evolutiva. En los 30 hacia los 50 se empieza a desarrollar una visión unificada del cambio genético, se hace un puente. ¿Sí conocen la diferencia entre estos conceptos de microevolución y macroevolución? ¿No? Digamos que cuando hablamos de microevolución sería de la evolución así como que más a nivel del interior de una especie, y de macroevolución cuando estamos hablando ya de una especie hacia otra. Pues en realidad son procesos continuos. Y queda, pero sí ya súper afirmado, que todo cambio evolutivo se va a deber siempre a la fuerza directriz de la selección natural ejercida sobre la variación disponible. Bueno, esto ya son otros aspectos de que últimamente se ha retomado mucho en evolución, muy poco en antropología física, lo que se llama el EVODEVO, que es Evolutionary Development, que te dice, bueno, ¿cómo puedes precisamente en la biología evolutiva integrar toda esta cuestión del cambio de la ontogenia hacia la filogenia? No se vayan a confundir, porque también hubo un momento en que ciertos morfólogos, sobre todo de hace más de un siglo, te decían que en todo el proceso evolutivo tú puedes ver las diferentes fases por las que hemos evolucionado como especies, ¿no? Si ustedes ven un embrión de un reptil, se aparece mucho al de un perrito, al de un humano, al de un pollo. No se refiere a eso de modelo, sino a que más bien en la ontogenia
pues tú vas a ir viendo la diferencia que hubo, por ejemplo, entre todos los ancestros de los pollitos, ¿sí? Como ancestros filogenéticos evolutivos, ¿sí? Se pueden ir marcando de crecimiento. Incluso hubo un momento en el que se decía que los neandertales tenían ritmos de crecimientos muy distintos al de nuestra especie y por eso éramos de especies diferentes. No se preocupen mucho por eso. No viene en el examen, no se preocupen. Y bueno, hay algo que últimamente se utiliza mucho en morfología, la biología, pues la morfometría geométrica, que es una maravilla porque te une el estudio de las formas con la matemática. Y bueno, esto lo propuso Darcy Thompson desde principios del siglo pasado, en el que recrea él con una rejilla, una cuadrícula muy semejante a la que utilizan ciertos pintores y dibujantes, y te das cuenta que desde la misma forma puedes generar toda la variación, ¿sí? Si ustedes un cráneo humano le hacen esta retícula y le aplican ciertas fuerzas de torsión, movimiento y demás, pueden llegar a obtener el mismo cráneo, o sea, la forma más cercana a un cráneo de un chimpancé o de otro primate. Y esta es una manera de explicar la plasticidad que tenemos como seres vivos. No se preocupen, eso tampoco viene del examen. Bueno, un ejemplo tampoco va bien del examen, los genes Hox, que se ha visto que este conjunto de genes son maravillosos porque te ayudan a organizar la manera en que se le dan ciertas formas, ciertos segmentos corporales, ¿sí? No sé si se acuerdan, en los 60 hubo un problema con cierto fármaco que les daban a las embarazadas para evitar que tuvieran vómito, ¿sí? Entonces, ¿qué provocó? Provocó una mutación en genes Hox que se llama focomelia. Entonces los niños nacían sin brazos y sin piernas y solo con las manos o los pies, y eso porque había una mutación en genes Hox, ¿no? Entonces, en los últimos debates evolutivos se ha visto la importancia que tienen estos genes Hox a la hora de transmitir la información de ciertos segmentos que pudieron haber sido clave en la evolución. Pero bueno, no tampoco. Bueno, pues, siempre les pongo de ejemplo esto, ¿no? ¿Alguna vez vieron la película de la mosca? Imagínense que en el cambio que hace de un sistema, de que se transmuta de aquí para allá, pues tuvo una mutación de gen Hox, ¿no? Empezó primero con la mano, bueno, más de uno, porque primero empieza teniendo la manita como mosca y demás, algo así. ¿Y qué es lo que...? Hay una que se llama la zona 9 o sector 9. Sector 9 es igual también es de genética porque es de un trabajador que cae una sustancia y empieza a tener en su casa una transformación, ¿no? Sí, una transformación alienígena, sí, se llama sector 9 en Sudáfrica, está ambientada en Sudáfrica. Sí. Eso no lo he visto, pero bueno, como saben, pues cualquier ciencia, disciplina tiene cambios radicales o empiezan a cuestionarse muchos aspectos, y en la antropología física no nos quedamos atrás, ¿no? Y se habla, sobre todo a partir de los 50, cuando se introducen todos los nuevos conocimientos de la genética y demás, después la nueva antropología física. Entonces te dice, y bueno, el que es la crítica más común viene de este autor norteamericano, Washburn, quien te dice, bueno, la vieja antropología, ¿no? ¿A qué se dedicaba? Pues a cuantificar formas, tamaños, diferencias grupales, etcétera, la antropometría, ya sean vivos o muertos, pero nada más eran como documentar y, bueno, registrar cuantos datos en una cuestión crítica, ¿no? Entonces realmente no había como que muchas preguntas teóricas por detrás. ¿Pero por qué estaba pasando? Pues porque se habían alejado mucho de la teoría evolutiva, ¿no? Entonces igual pasa actualmente. La crisis que llegan a tener muchos antropólogos físicos es porque se les olvida cuál es nuestro corpus teórico, ¿no? Entonces realmente sí nos podemos o nos apoyamos en una cantidad de técnicas que pueden ser muy sofisticadas, muy caras o muy sencillas, pero todo tiene que, o sea, como cualquier ciencia, no tienes que tener una respuesta, una pregunta a un para qué o un por qué. Entonces siempre se nos acusa, bueno, se nos acusó en algún momento de que nada más
éramos muy tecnócratas, que solamente conjuntábamos datos y demás, sin que hubiera una interpretación. A mí hay algo que sí me preocupa mucho, que es actualmente en antropología física, cuando en México tenemos tantos problemas de malnutrición, de obesidad y sobre todo a nivel infantil, ¿por qué no hay gente trabajando estos temas? Sí, esa es una necesidad básica en nuestro país, pero bueno. Y bueno, esta es como que una manera muy simple de ejemplificar qué estudiamos, por qué es tan importante que estudiemos, porque somos morfólogos, ¿sí? Porque nos habla de la gran plasticidad que tiene nuestra especie para adaptarse a diferentes condiciones medioambientales. Lo interesante es eso, ¿no? O el por qué podemos estar seguros que no hay razas en nuestra especie. Lo único que hay es una plasticidad enorme para adaptarnos a diferentes presiones ambientales. Exactamente. Bueno, entonces, ahora sí que empecé de atrás para adelante porque lo que quiero, pero también por eso quiero que sí la próxima clase, bueno, que me digan así cuáles son. Porque yo la próxima clase, o sea la del jueves, yo me pensaba centrar un poquito más en cuestiones evolutivas, en los diferentes tipos de primates, en algunas especies que antecedieron, ¿no? Un poquito Australopithecus, Homos y demás, pero ya me estoy preocupando de que dicen que la lectura se les hizo muy difícil. ¿O cuáles serían los puntos que más les complican? ¿O hablan ahora? Nada. No, o sea, sobre todo lo que me interesa es que les quede muy claro el por qué es importante o por qué la evolución humana, bueno, por qué la evolución, la teoría evolutiva es el núcleo de la antropología física, ¿sí? O sea, en la antropología social se puede decir que tienen una riqueza, o está en arqueología, bueno, los arqueólogos son muchos de los sociólogos, también los antropólogos sociales, ¿no? Pueden tener a veces como que una variación de corpus teóricos, se podría decir más amplios, pero yo creo que esto los confunden más, ¿no? Nuestra ventaja es que tenemos uno, y al mismo tiempo que ves cuestiones sociales, pues también te puedes, somos un poco más flexibles, y de repente te puedes armar o proteger o cobijar con estructuralismo o yo qué sé, ¿no? Pero vamos, tenemos un núcleo duro del cual nutrirnos. Entonces es bien sencillo, con que te manejes bien una teoría, ya no te andas peleando tanto que si son posmodernos y que si son los estructuralistas o cómo se llama esta cuestión de las nuevas ontologías de Darcy Ribeiro, no sé cuánta cosa más, ¿no? Después les digo, se les hace difícil unas lecturas que van sobre un solo marco teórico, o en la antropología social, se chutan desde, no sé, las escuelas más complicadas para estudiar parentesco y mercados, y bueno, ya lo ves, parece que hacen economía política en lugar de antropología, ¿no? Aquí es muy fácil, o sea, solo tienes una sola teoría, ¿sí? Y esta teoría, ¿para qué les va a servir? Para entender nuestra historia evolutiva y nuestra plasticidad. Esta plasticidad fenotípica no nada más es en verla en color de piel, color de cabello, sino incluso hasta en comportamiento, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos hace? Que claro, todo esto va revestido, permeado por la cultura. Pero ¿por qué? Si tenemos necesidades tan básicas como son nacer, crecer y reproducirte, pareciera que nos complicamos la vida dándole diferentes soluciones. O sea, esto también es parte de la plasticidad fenotípica que tenemos. La cultura es un fenotipo. O sea, las diferentes respuestas culturales son fenotipos comportamentales. ¿Cierto? O sea, es bien sencillo. Y en que a veces se espantan muchos científicos sociales a la hora de enfrentarse a textos de antropología física, porque utilizamos más técnicas cuantitativas, ¿sí? Te espantan, o sea, a veces te espantan ver fórmulas gráficas y demás, pero es una manera, si ustedes lo ven, hasta más sencilla de explicar nuestros resultados y que puedan ser comprobables, ¿sí? No nos peleamos tanto con esas cuestiones del antropólogo como autor, porque aquí tenemos datos duros con los cuales podemos demostrar nuestras hipótesis.
nosotros sí podemos tener hipótesis. Yo sé que hay muchos estudios postmodernos que pueden hacer trabajos sin hipótesis. Nosotros sí tenemos hipótesis, tenemos objetivos más puntuales, tenemos variables cualitativas con las que podemos jugar más, con tanto la interpretación como la presentación de los datos. O sea, si lo ven así, se van a dar cuenta que es más rica o más amplia la manera en que nosotros podemos transmitir nuestros hallazgos. Ese es el fin de cualquier conocimiento de la ciencia, ¿no? Transmitir tus datos, tus conocimientos. Entonces, para que no se espanten cuando vean las lecturas. ¿Sí? ¿Ya están clarísimas las lecturas? ¿No tienen dudas al respecto? ¿Algún concepto que quieren que veamos el próximo jueves? A lo mejor estaría bien, bueno, pienso yo, quizá como andar más en la cuestión evolución natural y la evolución cultural. Ah, en la ecoevolución en cultura. A lo mejor comenzar con eso, estaría bueno. Ejemplos de ecoevolución. Ah, sí, hay unos ejemplos bien bonitos. Sí. Okay. Tenemos los conceptos básicos de la ecoevolución, pero más que. Saben bien las preguntas de genética ya. Ah, bueno, quizás no. Mejor solo mecanismos de reproducción o de la selección natural. No se preocupen, no. Pero bueno, o sea, sí, porque un tanto sí se les. Como que por experiencia que me ha tocado, porque llevo varios años dando el curso de teoría de la antropología física, como que a muchos no les queda claro precisamente toda esta cuestión de la evolución, genecultura y lo que es la antropología física, y nada más se remiten a la osteología, aunque eso yo es teología, es lo que más me gusta, pero me doy cuenta que no les hablan realmente de lo que es la antropología física, pero ok. Entonces el próximo jueves Es construcción de nichos ecológicos y ecoevolución. okay. Construcción de nichos ecológicos. Los nichos ecológicos, vamos a ver. Sí, muy bien. Que sí son esos conceptos que utiliza este texto. Sería nicho, la construcción de los nichos, cultura, evolución, que más o menos creo que está claro, pero ejemplos concretos. Okay. Bueno, yo les voy a tener una pregunta para el próximo jueves, para que ustedes lo vayan pensando y traten de irlo, no nada más es de feeling, ¿no? Que digan, ay, si yo creo o no creo, sino con las lecturas que tienen, que me digan si están de acuerdo o no, si seguimos siendo una especie que está a merced o bajo las presiones de la selección natural. ¿Sí? Entonces eso para que la próxima clase ustedes también me digan cuál es su postura, ¿eh? O no de yo, pero no, yo creo que sí. Sino que con los textos que tienen lo vayan, traten de darle respuesta. ¿Sí? Bueno, pues vamos, es muy temprano. Fíjense. ¿Vale? Para que lean. Las 2 horas restantes son para que las aprovechen. Sí, porque ya vi que están durmiendo acá. Mejor vayan a dormir más cómodamente.